Buenos días. Ahora voy a tener el gusto de leerles la introducción al libro denominado La filosofía en las transformaciones de México y otros textos, obra de Gabriel Vargas Lozano, un libro que forma parte de la serie Actualidad en México, Lecturas Políticas, tomo 6, un libro que fue publicado por la Secretaría Estatal de Formación Política del Movimiento de Regeneración Nacional en la Ciudad de México en abril de 2019. Vayamos a la introducción. Este libro está dedicado a explicar de la manera más accesible posible la importante función que ha tenido y tiene la filosofía en el devenir de las sociedades, así como en la educación de todas las personas, desde la infancia hasta la edad adulta, pero también el importante papel que puede desempeñar en la cuarta transformación de nuestra sociedad, que es una idea fuerza que se planteó en la campaña presidencial de 2018 el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. En este aspecto, el problema que ha existido en nuestro país es que particularmente en el lapso en que dominó el neoliberalismo, se pretendió eliminar la disciplina de la educación del ciudadano y no se le dio la importancia que tienen las escuelas y los medios de comunicación. Por el contrario, tradicionalmente se ha difundido diversas objeciones como los de que la filosofía es inútil, aburrida y que no sirve para desempeñar los trabajos que exige la llamada globalización. Aquí demostraremos que todas estas afirmaciones son falsas e interesadas, ya que, por el contrario, la filosofía es más necesaria que nunca y la única razón por la cual se obstaculiza o se niega su estudio es que se quiere mantener a todas las personas en la ignorancia y en la inconsciencia para que sean manipulables en la esfera del comercio, en el mundo del trabajo, en la política y en la sociedad. Ahora bien, aquí expondremos que la actitud negativa hacia la filosofía no ha sido una posición exclusiva de los gobiernos mexicanos, sino parte de una estrategia internacional implementada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que es el organismo creado por los países más ricos del mundo para orientar la economía del capitalismo en la actual etapa. Se trata de implantar como políticas de los estados una educación tecnocrática y mercadotécnica que renuncia a una enseñanza integral que los griegos llamaban paideia, los alemanes Bildung, los nahuas Jagdmilice. En esta dirección, desde que se implantó el neoliberalismo en los años 80 del siglo pasado, se ha intensificado una postura en contra de la educación filosófica que ha llevado a cabo, sobre todo, los gobiernos conservadores. Un ejemplo lo tenemos aquí en México, cuando el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en 2008 eliminó sin justificación alguna, de todos modos no la hubiera tenido, las materias que tradicionalmente formaban los planes de estudio de la educación media superior, como son la ética, la lógica, la estética y la introducción a la filosofía. ¿Por qué se busca eliminar la educación filosófica? La razón es muy fácil de descubrir: por su carácter crítico. Si analizamos la historia de la filosofía, vamos a encontrar una serie de pensadores que han denunciado las deficiencias y contradicciones de sus sociedades y que han buscado una sociedad mejor. Es por ello que la filosofía no es bien vista por los grupos que detentan el poder. Sin embargo, y para nuestra desgracia, también han existido algunos filósofos, los menos por cierto, que han contribuido con sus teorías al sostenimiento de regímenes opresivos como el nazismo y, como veremos también, el neoliberalismo. Es por ello importante registrar estas dos formas de intervención de la filosofía en la sociedad. A pesar de esta ofensiva en contra de la filosofía, que, por cierto, transcurre como un cáncer, como dice la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, también ha habido una fuerte reacción en contra tanto por parte de movimientos impulsados por filósofos en diversas partes del mundo, así como organizaciones como la Federación Internacional de la Sociedad de Filosofía,
la Red Interamericana de Filosofía e instituciones tales como la UNESCO. En el caso de los filósofos, estos han propuesto que la filosofía se enseñe desde la infancia hasta la edad adulta, que intervenga tanto en el sistema educativo como en el sector público, y en este sentido que se organicen cafés filosóficos para debatir los grandes problemas de la sociedad y del mundo. Sobre lo que ocurre en nuestro país tenemos una buena noticia y otra excelente. La buena fue que el Observatorio Filosófico de México, con el apoyo de la comunidad científica, instituciones internacionales y la comunidad filosófica, desarrolló una estrategia de defensa de la filosofía que pudo revertir las medidas impuestas por Felipe Calderón y reponerse las disciplinas filosóficas en la educación media superior, así como crear un área de humanidades. Pero la excelente noticia fue que en abril de 2019 las cámaras de diputados y senadores aprobaran como parte de la reforma del artículo 3 constitucional la propuesta del gobierno de la República de incluir a la filosofía y las humanidades como un derecho de todos los mexicanos. En otras palabras, por primera vez en la historia de nuestro país y de muchos países del mundo, nuestras disciplinas figuran en un contexto constitucional. Este hecho constituye un avance extraordinario que representa la gran posibilidad de orientar la educación de una manera diferente a la que se ha tenido durante el periodo neoliberal. En este libro daremos respuesta en forma accesible a las siguientes preguntas. ¿Qué es la filosofía? ¿Cuáles han sido y son las funciones que ha tenido y tiene la filosofía en la sociedad? ¿Cuál es la importancia en la educación desde la infancia hasta los adultos? ¿Y cuál es su relación con la Cuarta Transformación? En este libro hemos expuesto cómo es que en la primera transformación de nuestra sociedad, la filosofía de la Ilustración francesa sirvió a nuestros héroes de la independencia para combatir al régimen colonial y redactar la Constitución de Apatzingán. Y en el caso de Morelos y del decreto de la abolición de la esclavitud, en el caso de Hidalgo, en la segunda transformación encontramos al liberalismo que influyó en las leyes de reforma y en la República restaurada, al igual que el positivismo, y en la tercera transformación influyeron las ideas del anarquismo, los socialismos, la educación racionalista y otras críticas a la dictadura de Porfirio Díaz, como precursoras de la Revolución de 1910. Ahora se ha anunciado la Cuarta Transformación y también se tiene que definir cuáles son las filosofías que la pueden acompañar. Aquí planteamos la tesis de que requerimos una filosofía descolonizadora, una que busque instaurar una sociedad justa, que combata las crisis ecológicas, la discriminación clasista, racista y sexista, una democracia auténtica, una filosofía que proteja los bienes nacionales y que elimine la corrupción y la pobreza. Para ello requerimos no solo una, sino varias filosofías, así como la conformación colectiva de esos ideales. Como parte también de este libro, he incluido como un ejemplo de la relación entre la filosofía y la sociedad mexicana, dos comentarios a dos libros de la mayor importancia, escritos por los dos más grandes filósofos de nuestro país, infortunadamente ya fallecidos a principios de este siglo, como fueron Adolfo Sánchez Vázquez y Luis Villoro. El primero fue fundador de la filosofía de la praxis, estudioso de la estética y quien analiza la importancia y diría fundamental de la relación entre la ética y la política. Y el segundo, autor de libros esenciales para el conocimiento de nuestra historia, así como de los pueblos originarios, y quien aborda el tema de los retos de la sociedad por venir, que en su opinión son la pluralidad de las culturas mexicanas y la necesidad de su diálogo, el predominio de la injusticia y la conformación de una auténtica democracia.